Hola a todos, soy Salvi, es un placer estar aquí con vosotros y hoy vamos a hablar de la selección de inversiones. Vamos a empezar por la parte de los métodos estáticos. Van a ser súper importantes y relevantes. Tener en cuenta varias cosas antes de empezar el módulo. Primero, hablamos de proyectos que aún no se han llevado a cabo. En este módulo vamos a hablar de cuándo yo puedo hacer una inversión o no en un proyecto tecnológico o de otra área. Y eso va a ser crucial, porque antes de empezar tendré que hacer los números y ver la viabilidad o no de ese proyecto tecnológico. Aquí os comparto directamente las transparencias, en las cuales vamos a hablar constantemente de cuándo vale la pena invertir o no en un proyecto. Lo primero de todo, para mí crucial, es qué es una inversión, porque vamos a hablar de ello durante todo este módulo. ¿Qué es una inversión? ¿Y qué es un gasto? ¿Es lo mismo una inversión que un gasto? ¿Y qué es un ingreso y un cobro? Aunque puede parecer que sea lo mismo, no tiene nada que ver uno con el otro. Inversión, vamos a hablar constantemente de poner un dinero y que devuelva un dinero, porque no vamos a hablar de este plan general contable, sino vamos a hablar como directivos o jefes de proyecto que tenemos que realizar proyectos. Un gasto, bueno, pues todo aquello que es consumible y que en sí afecta. Y un ingreso va a ir contra la cuenta de resultados. Son las facturas que yo realizo cuando se van pasando los hitos del propio proyecto. Y el cobro es cuando recibo el cash. Parte importante, cuando recibo el cash será el cobro. Pensar que cobros y pagos es cuando entra el dinero y cuando sale el dinero, que es lo que realmente vamos a validar en este pequeño módulo. Cuando digo si son lo mismo, podemos entender que no son lo mismo. No tiene nada que ver lo que es una inversión con lo que es un gasto o lo que es un cobro con lo que es un pago, y eso es lo que tenemos que diferenciar ya desde el inicio. Nosotros vamos a hablar durante el módulo, para eso va a ser más fácil, de cobros pagos, cobros pagos, cobros pagos. Primero tenemos que, como decía y mencionaba en la primera transparencia, diferenciar entre ingreso y cobro, gasto y pago. Ingreso pues va a ser cuando se emita la factura, en cambio cobro es cuando entra el dinero en el banco. Nosotros vamos a hablar constantemente de cobros. Y gasto es cuando recibimos la emisión de una factura por un consumible, o por qué no, porque subcontratamos a unos desarrolladores para hacer el proyecto, y pago es cuando estamos saliendo ese dinero vía transferencia a otros medios contra ese proveedor. Importante, los ingresos y los gastos van a ir a la cuenta de resultados. Y nos van a decir al final si la empresa gana o pierde dinero. Una de las menciones que siempre realizo es que tú ganes dinero no significa que tengas dinero, significa que lo ganas. Porque a lo mejor tú estás facturando mucho por el proyecto, por los hitos, los milestones, pero resulta que no estás cobrando porque el cliente no te abona esas facturas. Eso va a ser muy relevante y muy importante. En cambio, los cobros y los pagos, también llamados tesorería o cash flow, supongo que es el nombre de cash flow, tesorería os debe sonar, es cuando realmente el dinero entra y sale de la empresa. Las compañías españolas tributan por ingresos y gastos. Desde hace muchos años se está intentando tramitar que se haga por cobros y pagos, porque realmente es cuando tienes el dinero, y más en España, que normalmente algunas facturas pueden tardar más de 30 días en abonarse. Esos cobros y pagos irán a parar ¿dónde? A un estado patrimonial que se llama balance. El balance, donde está formado por el activo y el pasivo, pues irá a parar directamente, pues dependería si es una factura contra un cliente, iría al activo, y si es una factura que recibimos de un proveedor, iría al pasivo. Y la tesorería, que es el cash flow que os estaba diciendo.
¿Qué es importante del presupuesto de tesorería? Pues lo que se hace en las empresas básicamente es cada mes se calcula las posibles entradas y salidas de dinero, porque nos interesa mucho ver si va entrando, va saliendo el dinero, para si hay tensiones o superávit de esa tesorería. Si hay tensiones significa que necesitaré un crédito o necesitaré que alguien ponga dinero o dejar de pagar a alguien, y si tengo superávit lo que haré básicamente es decidir si lo dejo allí en la cuenta bancaria o juego con productos financieros como pueden ser depósitos o otros que hay en el mercado. Recordad lo que os he dicho antes. ¿Y qué he dicho? Pues que una empresa puede tener beneficios, pero puede fracasar en su gestión. ¿Debido a qué? A que cuanto más factura, más necesidad de dinero tiene. Fijaros en el ejemplo que os pongo aquí, una empresa típica de servicios informáticos. Resulta que todo el personal trabaja para un cliente y ¿qué sucede? Que paga la nómina a final de mes a sus empleados. Y también tiene gente, como digo aquí, subcontratada que paga 30 días. Pero por el contrario, sus clientes que están haciendo el proyecto tecnológico están abonando las facturas a 90 días. Cuantas más personas trabajen en ese proyecto, pues lógicamente más tiempo vamos a tardar a cobrar, porque estamos pagando al contado los de nómina, estamos pagando a 30 días al proveedor y por contra recibo el dinero por parte de mis clientes a 90 días. Por aquí podemos ver que si esto va creciendo, cada vez tendré más problemas de tesorería. Aquí os pongo un pequeño ejemplo donde veis los cobros que puede tener en un mes, estimados, siempre son estimados, eso es muy importante, estimados. Hablaremos en este módulo de cobros, pagos, cobros, pagos, cobros, pagos. Y aquí tenemos los pagos. Pues aquí tenemos un cash flow positivo, pero aquí tendríamos uno negativo. Esto se llama excedente de caja o necesidad de crédito. Eso, en las proyecciones de proyectos que yo tengo que realizar a medio y largo plazo, me interesa mucho saber cómo van a ser, por ver si van a tener tensiones o no, y si realmente el proyecto me va a generar cash, me va a generar dinero entrante en la empresa. Como podemos ver del ejemplo anterior, si sumamos y restamos, vemos que en este caso que os pongo este ejemplo, tendríamos un mes en negativo. Eso significaría que tendríamos que disponer de dinero extra o solicitarlo, porque habrá necesidad de crédito, porque esta operación de momento tenemos déficit, que es lo que os indico debajo en la propia transparencia. ¿Qué es una inversión? ¿Por qué son necesarias? ¿En qué consiste? Bueno, pues las inversiones son necesarias en la empresa. Desde el primer momento yo tengo que ver si vale la pena hacer una website, si vale la pena hacer un e-commerce, si realmente vale la pena poner en funcionamiento la dirección y gestión de proyectos. Si vale la pena, realmente es cuando yo miro y coloco un dinero inicial, que va a ser la inversión, y luego qué retornos espero sacar en el tiempo. Recordar que estas inversiones van a ser vistas desde el término de negocio o también desde vuestro puesto como jefes de proyecto. Pero si habláramos de inversión desde el plan general contable, ahí estaríamos hablando de lo que sería el activo corriente o también todo aquello que yo necesito en la empresa, que realmente su duración estimada es de más de 12 meses y que no forma parte de su core business. O sea, que no me dedico a venderlo. Ejemplo, este ordenador, donde yo estoy grabando pues, la vídeo, directamente es una inversión, porque yo no vendo ordenadores. Yo hago ¿qué? Gestión de proyectos, gestión de procesos, transformación digital, selección de personal, etcétera, coach, pero no vendo ordenadores. Por eso es una inversión, porque va a durar más de 12 meses, a menos esta es la intención, no forma parte de mi core business y lo necesito en la empresa. Inversión. También habrá otras inversiones en el plan general contable, que son las normas que tenemos que seguir todas las empresas, que van a ser, por ejemplo, la realización de un software, la implantación de un ERP, la implantación de un CRM. Todo eso van a ser inversiones. ¿Por qué? Porque esa compañía que adquiere ese software no se dedica a venderlo. El tema de venderlo o no va a ser muy importante cuando hablemos del plan general contable. Eso, para mí, va a ser crucial. Pero aquí
mucho más fácil, lo vamos a validar como términos de negocio o como jefes de proyecto. Por ejemplo, este curso es una inversión o es un gasto. Espero y deseo que sea una inversión de conocimientos, lógicamente, de tiempo y que le podáis sacar el máximo partido. Eso sería en términos de negocio, porque vosotros vais a querer ascender y llegar a ser jefes de proyecto, directores de proyecto o incluso implementar PMOs o otras opciones dentro de la propia empresa. Por eso la inversión va a ser crucial. O sea, yo pongo un dinero y espero sacar mucho más dinero. Yo pongo un tiempo y espero sacar mucho más dinero, tiempo, etc. Eso va a ser importante. Esta es la inversión desde términos de negocio, no desde plan general contable. Por eso hago esas dos definiciones muy diferentes. Plan general contable, negocio. Este módulo os va a ser fácil porque vamos a hablar desde la parte de negocio y no desde la parte del plan general contable. ¿Son necesarias? Sí. Yo tengo que validar si vale la pena hacer este vídeo. Si vale la pena es muy importante y es cuánto tiempo dedico, cuánto dinero dedico y qué espero sacar de ello. Fijaros que la selección de inversiones es uno de los más utilizados desde el prisma de los directivos de la empresa. Eso es importante. Igual que la gestión de costes, porque tenemos que validar si vale, como decía hasta este momento, la pena o no hacer algo. Destacar que estos directivos, incorporar una persona, para ellos va a ser una inversión. Por ejemplo, cuando terminéis el curso, pues vais a ser una inversión apetecible para mí y para otras empresas. Pero realmente, cuando entréis en mi empresa o en otra compañía, vais a ser una cuenta de gastos. Vais a ser una cuenta 6, las que normalmente no se quieren en la compañía. Pero eso es importante tenerlo en cuenta. Por un lado, fichar a alguien es un gasto desde el plan general contable, pero lógicamente si yo negocio con vosotros y os pago 1 millón de euros brutos anuales, será porque quiero sacar 2 millones de euros brutos anuales. ¿Por qué? Porque tomo un riesgo y quiero recuperar. Aunque dentro del plan general contable, y ya lo dejamos, va a ser un gasto por muchos dineros que haga. Por un lado vais a generar esos 2 millones de euros como ingresos y vosotros vais a ser una cuenta 640, donde vais a aparecer como gastos de personal. Diferenciación, por un lado, de lo que son ingresos y gastos, por otro lado, términos de negocio. Aquí vamos a hablar de términos de negocio. Como empresario me interesa ficharte, sí o no, me va a contribuir, me va a ayudar, me va a hacer crecer el negocio. Eso es una inversión desde términos de negocio. Que luego va a la cuenta de resultados y es un gasto. Bueno, pero yo voy a hablar desde ese prisma de selección de inversiones. En este módulo, como dije con la transparencia, vamos a hablar de las decisiones para generar nuevo cash. O sea, de aquellos proyectos que lo realizaré pensando en consecución de más dinero a corto, medio, largo plazo. Y eso es lo que vamos a ver. Acordaros que constantemente vamos a hablar de entradas y salidas de dinero. Entradas y salidas de dinero. En diferentes formas. Como os he dicho, las empresas nos encontramos ante la necesidad de hacer cash constantemente. Y lo que buscamos en todo momento, ¿qué es? Poner el mínimo dinero y sacar el máximo rendimiento, como todos vosotros. O sea, lo que se busca es poner el mínimo, sacar el máximo. Una vez conocemos la inversión, debemos calcular los posibles beneficios. Lo que vamos a hacer es una estimación a futuro. Vamos a hacer una estimación a futuro diciendo, pues, si pongo este dinero, yo espero que al cabo de 1 año, al cabo de 2 años, al cabo de 3 años, o al cabo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, eso es lo que vamos a hacer, estimaciones de futuros. Y siempre va a haber un concepto muy importante y es inversión y luego posibles retornos, donde vamos a poner los posibles cobros y los posibles pagos que van a afectar a esa inversión. Una vez conocemos esa inversión, si es una web, si es una app o qué va a ser, tenemos que hacer un plan de tesorería. Vamos a hacer un plan de tesorería donde vamos a juntar todos los cobros y todos los pagos. Y aquí van a haber 2 métodos, los estáticos y los dinámicos. En esta pastilla formativa vamos a hablar de los estáticos.
Bueno, primero de todo tenemos que conocer el tipo de inversión. ¿Qué voy a hacer? Inversión en activo inmovilizado, como por ejemplo ese e-commerce que quiero hacer, porque esto ya es del activo no corriente, de lo que hablamos del plan general contable, o quiero más en circulante, en cesión de más dinero a clientes o otras opciones. ¿Qué cálculo del importe necesito invertir? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Qué beneficios puede producir la inversión? Esto va a ser también un punto clave, si realmente los posibles ingresos que van a venir por los cobros adicionales, menos esos pagos que van a venir por los gastos. Acordaros que constantemente vamos a hablar de cobros, pagos, cobros, pagos, cobros, pagos. Luego haremos ese plan de tesorería, mes a mes, año a año, periodo a periodo, y para ver si realmente hay un retorno. Tendría que ser como una forma de V o formato Nike para que se hubiera la recuperación pues cuanto antes de la inversión inicial que yo he puesto como dinero. La rentabilidad viene dada siempre por el beneficio de la inversión que voy a sacar dividido por la inversión efectuada. Cuanto mayor sea este ratio, mucho mejor. Y recordar, como dice la transparencia, que los recursos financieros son limitados, no son ilimitados. Pero, ¿qué son los métodos estáticos? Porque claro, hasta aquí la introducción, plan general contable, millón de negocio, acordaros de diferenciar, Plan general contable, normas que tenemos que seguir todas las empresas que nos define la contabilidad. Todas las empresas, formado por la cuenta de resultados, el balance, la tesorería, etc. Cuando hablamos de inversión allí, estamos hablando básicamente del activo no corriente y es todo aquello que yo necesito en la empresa que no forma parte de su explotación y que espera que su duración estimada sea más de 12 meses. Por ejemplo, mesas, sillas, si necesitara maquinaria, ordenador, incluso un e-commerce, serían inversiones. Términos de negocio. ¿Vale la pena invertir en un parking? ¿Vale la pena hacer este proyecto? ¿Vale la pena ficharte, incorporarte en la empresa? Eso va a ser desde términos de negocio, donde no va a ser tan importante dónde va a parar después en la contabilidad, porque espera sacarle un rendimiento. Vamos a hablar de los estáticos. ¿Qué es eso de los métodos estáticos? A ver, primero tendríais que dar la respuesta a vosotros, pero ya que estamos haciendo este pequeño vídeo, los métodos estáticos son aquellos que no tienen en cuenta el tiempo. La medida tiempo no se tiene en cuenta. Dicho de una manera, es lo mismo cobrar hoy que cobrar en el año 6. Va a tener el mismo impacto. Eso, que significa que van a ser fáciles de hacer los métodos estáticos, pero tienen inconvenientes, y es que son resultados aproximados y no fiables. O poco fiables, porque si cobro en el año 6, pues lógicamente vamos a ver que ese dinero habrá perdido valor. Y eso va a ser muy importante antes de ejecutar un proyecto. Pero quiero recordar que todo ello viene porque queremos hacer proyecciones sobre los proyectos tecnológicos que vamos a ejecutar. Los dos métodos más utilizados, flujo neto de caja y payback. ¿Y que todos tenemos antes de empezar a verlos? Que no es lo mismo 100 euros de hoy que 100 euros de hace 5 años y que vamos a hacer menos cosas con 100 euros dentro de 5 años. Pues eso es lo que estamos hablando. Vamos a entrar ahora en el flujo neto de caja y en el payback, también llamado tiempo de recuperación de inversión. Pero antes tenéis que saber qué es lo del cash flow. ¿Qué vamos a hacer durante este pequeño módulo y sobre todo en los ejercicios que luego vamos a hacer en clase y repaso? Vamos a ver que tenemos que tener en cuenta esos posibles cobros relativos a ese proyecto que voy a hacer contra esos gastos que se van a convertir en pagos gracias a ese proyecto que yo voy a hacer. Y eso me va a generar ¿qué? Un flujo adicional. Ejemplo, pues aquí tenemos pues, uno que podría ser para iniciarles. Vamos a hacer un proyecto. Imaginaros que el proyecto fuera un e-commerce o una website con e-commerce y necesitamos 100.000 euros.
Como inversión inicial, hablamos entre nosotros, nos reunimos y para hacer ese e-commerce necesitamos 100.000 euros. Pues, ¿en qué vamos a sacar ese dinero para hacer el website y el e-commerce? Pues aquí tenemos la salida de dinero de 100.000 euros. Menos 100.000. Y luego hemos hecho una estimación de ingresos que se van a convertir en cobros. Acordaos que ingresos son las facturas, los cobros cuando yo recibo el dinero, el cash, donde el año 1 van a ser de 10.000, el año 2 42.000 y el año 3 130.000 euros. Estos son estimaciones. Luego ya veremos si las realidades se cumplen o no se cumplen. En cambio, hemos hecho una proyección de gastos donde hemos definido que el primer año vamos a tener 20.000 euros por el Google AdWords, porque vamos a hacer alguna campaña, etc. Luego 22.000 euros y luego 33.000 euros. O 30.000 euros, perdón. Y aquí tenemos que si hacemos la suma y la resta, vemos que el primer año tenemos menos 100.000, luego menos 10, luego está en positivo en 20 y luego en 100. Y si hacemos el cash acumulado, vemos que al cabo de 3 años habremos recuperado la inversión. ¿Qué diríamos con este ejemplo? Lo que diríamos con este ejemplo es que colocando 100.000 euros de inversión, al cabo de 3 años me habrán recuperado toda la inversión y habré ganado 10.000 euros, porque no tenemos en cuenta en ningún momento la variable tiempo. Vamos a ver en los dinámicos, en otra pastilla, donde allí la variable tiempo va a ser crucial. Flujo neto de caja. ¿Cómo funciona? Suma todos los cobros menos todos los pagos. ¿Qué hacemos? Miramos si la inversión vale la pena, si el resultado final es positivo. Si es positivo, tiramos el proyecto hacia adelante. Si es negativo, lógicamente lo desechamos. ¿Cómo funciona? Pues como vemos aquí, si necesito 60.000 euros de inversión, 60.000, y luego estimamos que vamos a tener una diferencia entre cobros y pagos de 35 y una diferencia entre cobros y pagos de 45 a positivo, pues lo que haría sería lo que veis debajo. Tengo que el flujo de caja son menos 60.000 porque son los que salen automáticamente y luego tengo unos cobros ya separados entre cobros y pagos de 35 y 45 y eso me da que terminamos con 20.000 positivo. Aquí fijaros que es muy importante porque es la manera de hacerlo. La diferencia es de dónde salen esos 35 y esos 45 y es donde tenéis que, lógicamente, hacer estimaciones lo más fidedignas posible para que realmente se cumpla seguidamente cuando ejecutemos el proyecto. Aquí tendríamos un ejercicio muy básico que me gustaría que hicierais y os voy a dar la solución ya. Y esta empresa pues tiene los siguientes datos. Tenemos 60.000 euros de inversión, o sea, hemos hablado y necesitáis 60.000 euros, pues os voy a ceder. Y hacemos una estimación de cobros y pagos, como veis, directamente de la transparencia. 30.000, 34.000, 37.000 y los pagos de 12.000, 13.000, 12.000. Aquí ahora os dejaría haciendo el cálculo teniendo en cuenta la inversión y luego año 1, año 2, año 3 y directamente pues la suma y la resta entre cobros y pagos, cobros y pagos, cobros y pagos. Y me tendríais que indicar si vale la pena o no la inversión en este proyecto que estamos hablando. Os dejo ahora unos segundos. Entiendo que lo estáis haciendo o parar el vídeo. Y veríamos que sí, que ganamos 4.000 euros con esta inversión en métodos estáticos. Ya podemos entrar algunos de vosotros diciendo, Salvi, es que poner 60.000 euros para sacarle 4.000 al cabo de 3 años no vale la pena. Bueno, eso ya lo veremos los dinámicos, pero en el método estático sí que vale la pena porque ganamos 4.000 euros. Por eso, lo que os mencionaba antes, de la imperfección del método, porque tiene una parte de imperfección y es que realmente
hacer una inversión de 60 para ganar 4, pues el rendimiento es bajo. Pero, como veis, el resultado es positivo. O sea que, ok, hacer este tipo de proyecto. Esto sería la parte de flujo de caja, que se llama. Haremos ejercicios, pero aquí quería que vierais uno muy sencillo de cómo funciona el flujo de entrada antes de hacer un proyecto. En cambio, cuando hablamos de payback es el tiempo que tardamos en recuperar la inversión. Cuanto menor sea el tiempo, pues lógicamente mucho mejor. Eso va a ser muy importante. Cuanto menor, mejor. Acordaros que eso va a ser crucial. ¿Por qué? Porque si tengo que esperarme 10 años a recuperar la inversión, pues no va a ser lo mismo y la estimación, lógicamente, a cuanto más tiempo, hay más posibilidades que no se cumpla. Para calcularlo, se deben ir sumando y restando los diferentes cobros y pagos en orden cronológico, como habíamos visto en el flujo, y, lógicamente, pues buscar ese momento donde ya no ganemos ni perdamos dinero. Fijaros lo que os decía antes, la forma de Nike o incluso otras formas, porque cuanto menos tiempo tardemos en recuperar, mucho mejor. Aunque hay proyectos que su duración es larga y no significa que no sean proyectos buenos. Por ejemplo, construir una autopista son proyectos de larga duración y de grandes costes, pero luego los retornos son muy interesantes. Hacer un parking, ¿por qué no? O incluso otros como podría ser adquirir una farmacia, etc. Aquí pues tenemos 4 inversiones y tendríais que indicar cuál es la mejor a nivel de payback. ¿Vale? Os dejo un tiempo. Muchos de vosotros contestaríais, pues lógicamente que es la 3, pero vamos a ver que no es así. Que es la 3 y la 4, ¿por qué? Porque tanto la 3 como la 4 directamente al cabo de un año han recuperado la inversión. Si quisiéramos diferenciar entre la 3 y la 4, tendríamos que pasarlo a meses para poder validar cuál de las dos es anterior en ese cobro. Imaginaros que la 4 es el mes de octubre y en cambio la 3 es el mes de diciembre, pues ganaría la inversión número 4. Eso es realmente importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si queremos diferenciarlas tenemos que pasarlo a meses y si no a días. Pero si tenemos únicamente este dato que veis en la transparencia, únicamente sería la 3 y la 4. La 1 y la 2 no, porque vemos que la 1 es el tercer año y la 2 tienen que pasar 2 años, como dice la propia transparencia. Deciros que el concepto payback se aplica en estático, pero también se aplica en dinámico, y eso va a ser crucial. En estático, siguiendo el flujo de caja, como hemos visto, acordaros, cobros, pagos, estimaciones, donde va a estar el misterio es en las estimaciones y nunca ingresos y gastos, sino hablamos de cobros, pagos. Como sabéis, las empresas podemos ganar dinero pues, de muchas maneras. Una es facturando más, que se llama mayores ingresos, otro es gastando menos, que en muchas empresas le llaman costes también, que lo hablaremos cuando hablamos costes. Realmente aquí, en esos tipos de proyectos, a veces lo que van a ser es que vamos a poner un dinero para hacer una inversión, por ejemplo, transformación digital, y lo que va a hacer es que tengamos menos pagos, porque lo que hacía antes una persona, ahora lo hará un software. Habrá una inversión inicial en un dinero y luego habrá unos retornos que van a ser en menos que pagos, porque a lo mejor reducimos personal de la empresa. Si esa persona se queda en la empresa haciendo otras tareas, no reducimos, pues lógicamente, los pagos, porque la nómina va a continuar estando. Pero a lo mejor podrá generar ingresos porque estará haciendo tareas de más valor añadido. Pequeña pastilla formativa de estáticos. Acordaros, estáticos, nunca tienen en cuenta la variable tiempo. Es lo mismo cobrar el año 1 que cobrar el año 6, cobrar el año 25. Es lo mismo pagar el año 1 que el año 25. Segundo concepto, tenemos que hacer las estimaciones. Las estimaciones
tenemos que sentarnos y tomar el lápiz y empezar a hacer estimaciones sobre proyectos. Tercer concepto, para mí, muy importante. No se basa en ingresos, ni gastos, ni inversiones. Se basa básicamente en cobros y pagos, Y que los proyectos pueden ser de menos pagos o de más cobros. Con ello, daríamos por finalizada esta parte de selección de inversiones, métodos estáticos. Cualquier duda, ya sabéis que me vais a ver en la clase. Cuidaros. Hasta ahora y ha sido un gran placer.